Gracias, amigas y amigos, audientes. Déjenme contarles algo, ¿no? La providencia, Dios, el orden cósmico que lucha contra el desorden de este infierno llamado materia, universo, energía y tiempo. Arriba me dio, y soy muy agradecido, de una muy buena memoria. ¿Por qué digo esto? Porque tengo acá grabado que el día 8 de diciembre del año anterior, entrevisté yo al chileno experto tributario, Michel Jorat. No sé si ustedes se acuerdan, sobre el tema de la trazabilidad fiscal. La trazabilidad fiscal es, como su nombre lo indica, viene de trazo, de seguir la huella, de seguir la pista. En este caso, al impuesto que tienen que pagar los consumos especiales. En el Ecuador son tabaco y derivados, cervezas y bebidas alcohólicas. Esta trazabilidad, este sistema no puede estar en manos de los privados, pues, porque los privados, o sea, los propios de los cigarrillos, de los alcoholes, de la cerveza, los van a evadir, pues, los van a torear. Eso tiene que estar en manos siempre de la autoridad fiscal. Pero ¿por qué yo entrevisté a Michel Jorat? Él estaba en Santiago de Chile, porque yo sabía lo que venía y ya llegó. El día 17 de enero salió la resolución 19 y la 48 del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, entregando, ¿no es cierto?, la provisión de la trazabilidad a los privados. ¿Cómo es de eso? Pues por favor. Quiero recordar que el 8 de diciembre mi amigo chileno Jorat advirtió que los productores que pagan esos impuestos sobornan para que se liberalicen, ¿no es cierto?, los sistemas de trazabilidad. Hoy voy a conversar con Jorge Miñoso, dominicano, asesor tributario externo de los sistemas fiscales. Jorge, te doy una muy cordial bienvenida y sé que estás preocupado por esta situación aquí en el Ecuador. Perdona por haber introducido yo lo que acabo de expresar. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y muy explícita, muy clara el resumen que hizo. Básicamente, tal como usted señala, hay una preocupación internacional en lo que es eh, en el sistema SIMAR, lo que tiene que ver con el sistema SIMAR desarrollado por el SRI en Ecuador en el 2017, siendo un sistema que fue referencia a nivel internacional, donde fue desarrollado y diseñado conforme las mejores prácticas. Vemos cómo se están dando pasos para retroceder a 10, 20 años atrás de cómo eran estos sistemas y con lo que no se debe realizar en este tipo de sistema, que es delegar el poder de estos hacia los regulados, donde los regulados pueden tener control de la regulación como tal. Jorge Miñoso, experto asesor externo de sistemas tributarios. No sé si tú sepas que el Ecuador, nuestro país, necesitado siempre de financiar sus presupuestos, recauda anualmente cerca de 100 millones de dólares por los impuestos especiales, porque sabe dónde están, dónde hay que perseguirlos, y ahora que entregan la trazabilidad, ese seguimiento a los privados, eso se va a ver perjudicado. Jorge. Así es. El sistema SIMAR, incluso desde su inicio en los 4 años y medio que lleva en operación, ha podido recaudar, según las mismas cifras del SRI, más de 100 millones de dólares adicionales. Estos 100 millones de dólares en estos 4 años y medio son frutos del sistema, del buen sistema que se ha implementado. Y esto se pone en riesgo ahora mismo con las modificaciones que se pretenden realizar con base a las resoluciones que se han emitido por el Estado. Estas
no solamente tiene que ver con la parte económica, sino también es que Ecuador es uno de los pocos países de Latinoamérica que es signatario del Acuerdo Marco contra el Tabaquismo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que establece que los países signatarios deben establecer, diseñar, implementar sistemas de trazabilidad sobre estos productos. Entonces, esta modificación que se está realizando este sistema pone en juego y en riesgo ese acuerdo del cual Ecuador es signatario y ha ratificado, igual que el protocolo contra el comercio ilícito, que es parte de este acuerdo, que manda a que los países tengan sistemas contratados por el gobierno y con muy poca integración de la industria, del regulado como tal. Claro, ¿cómo le voy yo a entregar a los que producen cigarrillos, los procesan, los venden, o producen bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? ¿Cómo les voy a entregar a ellos mismos la facultad de indicar dónde está la evasión tributaria? Sería yo, discúlpame el término porque es un término rústico, es un poco fuerte, sería yo un bobo, pues, ¿no es cierto? Sería un sonso, un tonto, si entrego, ¿no es cierto?, al gato para que cuide la despensa. Es un absurdo. Ahora yo te voy a pedir, Jorge Miñoso, que en nombre de la asociación, antes de eso, quiero decirte que los tratados y acuerdos que suscribe el Ecuador a nivel y en el plano internacional tienen fuerza constitucional. Inclusive, estos tratados, convenios internacionales tienen una vinculación legal tanto y más fuerte que la propia Constitución. De tal manera que la resolución 19 y 48 de enero 17 del SRI está violentando la Constitución. Quiero tu comentario al respecto. Sí, así es, tiene toda la razón. Estos acuerdos que ratifica el Estado, en este caso Ecuador, rigen sobre cualquier normativa, en este caso, que expide un organismo gubernamental. Y aquí se crea todo un riesgo jurídico. Y no solamente con la parte del acuerdo marco, aquí hay otros temas que entran en juego. Por ejemplo, las marcaciones fiscales que se utilizan en estos sistemas, estamos hablando de marcaciones que se colocan a cada producto. Estas marcaciones tienen características de documento público. O sea, según la misma ley tributaria del Ecuador, estos son documentos públicos que solamente pueden ser impresos o autorizada su impresión por el gobierno. Cuando delegamos la producción de estas marcaciones y el sistema a los fabricantes, los importadores, estamos delegando la fabricación de documentos públicos. Es como que mandemos a los bancos a fabricar el propio papel moneda, para poner un ejemplo. Entonces, es como usted dice, es como decimos a nivel tributario, estamos poniendo a Drácula a cuidar el banco de sangre. O sea, aquí se crea un conflicto de interés claro y no es algo nuevo. O sea, estamos hablando que esto pasó en los años 2000 a 2004. Se vio cómo la industria empezó a querer involucrarse en los sistemas de trazabilidad. Y son casos estudiados y casos que incluso tabacaleras de renombre internacionales fueron procesadas judicialmente porque y tuvieron multas, principalmente en Europa, porque se comprobó cómo empezaron a inmiscuirse en desarrollar sistemas de trazabilidad y venderlos como independientes. Entonces, aquí tenemos un conflicto de interés claro, tenemos un riesgo jurídico claro con la documentación, con los documentos públicos, y también cuando vemos las resoluciones y vemos el interés o la motivación del SRI de por qué se hacen estas modificaciones, porque es bueno entender también la parte reguladora, por qué quiere hacer este tipo de modificación, vemos que la motivación es presupuestaria, un tema de económico y un tema de simplicidad. Pero cuando empezamos a ver los detalles, vemos que por la parte de simplicidad no es más simple porque de un proveedor está pasando a 10, 20 proveedores diferentes, donde se van a desarrollar sistemas diferentes y donde se pierde la integridad del sistema.
porque aquí estamos hablando de un sistema que no solamente tiene un impacto económico en la recaudación, estamos hablando de que este sistema actualmente, el CIMAR, crea una aplicación, tiene una aplicación que empodera al consumidor para poder revisar cada producto que va a consumir. Entonces tiene un impacto en la salud y por ese lado se pierde. Y no solamente eso, en la parte presupuestaria estamos perjudicando, en la parte económica, perdón, estamos perjudicando a los pequeños y medianos fabricantes e importadores, porque ¿a quién le va a costar más el sistema? Al pequeño que produce una cantidad X de productos anuales o al grande que produce esa misma producción multiplicado por 1000. Entonces, por economía de escala, el fabricante grande va a tener un costo menor, mientras que el pequeño y los medianos van a tener un costo mayor por costear ese sistema. Entonces, eso impacta dos veces y pone en riesgo la competitividad de esas empresas. Por lo que acabas de decir, Jorge Miñoso, aquí en el Ecuador y en cualquier país de América Latina, tenemos una producción artesanal, son los cañicultores, que te producen en toda la región donde hay caña de azúcar, te producen pues alcohol. Y la cerveza artesanal, que se echa a veces a nivel familiar, ellos se van a ver perjudicados según lo que te acabo de escuchar adicionalmente. Ahora, déjame preguntarte algo. Tú como consultor externo de sistemas tributarios y defensor de los sistemas de trazabilidad, que deben estar en manos de la autoridad pública, no de los privados, ¿a quién le tocaría hacer esta denuncia de inconstitucionalidad, este reclamo de carácter jurídico? ¿A quién le tocaría en el Ecuador hacer? ¿Y a quién le hubiera tocado en la República Dominicana de donde tú eres? Sí, normalmente esto perjudica, como le decía, a los propios regulados, los propios contribuyentes. Los mismos contribuyentes pueden someter cualquier recurso o proceso recursivo contra esas normas, si así lo entienden. Y también pudiese ser asociaciones de derecho al consumidor, porque como vemos, esto no impacta solamente en un tema tributario, aquí hay un impacto también a nivel de salud, donde le vamos a quitar o vamos a limitar el empoderamiento que ya el Ecuador, como siendo uno de los pocos países en el mundo con un sistema tan robusto, le vamos a limitar ese poder, ese empoderamiento al consumidor para poder revisar esos productos que va a consumir previo a su consumo. Entonces, aquí en Dominicana y en cualquier país, o sea, los procesos recursivos a nivel legal están y cualquier entidad, sociedad, persona física o jurídica que se sienta afectada puede someter. No soy un especialista en derecho, pero sí sé que si hay un riesgo o una percepción de inconstitucionalidad, como en este caso particularmente y personalmente entiendo que la hay, puede someter un proceso recursivo ante el organismo jurídico. Claro, el organismo de la judicatura aquí es la Corte Constitucional, Sí. porque hay que invocar eso, ¿no es cierto? Y alguien, bueno, la prensa, el sistema de comunicación, los propios contribuyentes, la gente de salud pública, tanto pública como privada, tienen que inmediatamente establecer su pregunta, su requerimiento, su protesta e iniciar, te digo algo, apreciado Jorge Miñoso, ¿no es cierto?, la petición de una acción de protección extraordinaria. Hago hincapié en acción de protección extraordinaria que te la confiere solamente a la Corte Constitucional. Así es. Así es. Y es bueno entender por qué, porque al final hay que irse al fondo, la causa raíz de por qué el SRI emite estas resoluciones, porque tal vez tienen un objetivo a nivel económico, pero para eso hay diferentes modalidades, modelos que se han desarrollado en diferentes países. Algo que no logro entender, porque tú has ido al fondo de las cosas y te felicito. ¿Cuál es la anécdota, el quid, el secreto en virtud del cual el SRI quiere quebrar una norma que era ejemplar, referente en el mundo, vigente en el Ecuador? ¿Por qué? Tú decías, para simplificar los trámites. ¿Por qué no simplifican los formularios de declaración del impuesto a la renta, que es un callejón sin salida, un laberinto? Eso simplifiquen. No, con esta abolición
de la trazabilidad. No están simplificando, están complicándolo todo, Jorge, porque Así ponen es. en manos de cada productor privado, ¿no es cierto?, hacer su propia marca fiscal o hacer su propia trazabilidad, difícil de perseguir. No es simplificación, lo están haciendo más complejo y más difícil. Así es, lo están haciendo más complejo y más costoso al mismo tiempo. Y por eso le decía, o sea, si quieren resolver una problemática a nivel económica, presupuestaria por parte del Estado, la solución no es delegar el sistema a cada contribuyente, a cada regulador, a que adquiera su sistema de trazabilidad. Es buscar modelos que puedan ser soluciones para poder resolver ese problema. Y hay diferentes modelos, o sea, hay modelos donde el Estado, en este caso la administración tributaria, contrata, como es el caso actual del CIMAR, directamente, que es lo que manda las mejores prácticas, directamente el proveedor, a través de una licitación, de un muy buen proceso blindado de licitación, se contrata un proveedor y si es necesario asumir parte del costo por parte de los asegurados, se colocan tasas. Que SRI tiene tasas actualmente que están en cero, porque haciendo un poco de historia, cuando nace el CIMAR, Ecuador, el SRI, emite una resolución donde se establecen tasas y los regulados, los fabricantes, iban a asumir parte del costo del sistema. La queja fue de que no podían asumir el costo y el Estado decide colocar esa tasa cero. O sea, ahora van a tener que costear el sistema, ahora va a ser más de mayor impacto económico al regulado. Y para eso hay diferentes modalidades. Tú le asignas una tasa donde una parte, un 60, un 70, un 80%, hasta un 100%, hay países que lo traspasan totalmente el costo hacia el productor o el fabricante porque el beneficio lo tienen también los mismos regulados, porque mientras menor comercio ilícito hay, más ventas legales existen y mayores serían las ganancias para los mismos fabricantes e importadores. O si no, por el otro lado tenemos el modelo chileno, donde el modelo chileno, la administración tributaria de Chile contrata al proveedor y el proveedor cobra directamente la tasa al el fabricante o el importador. Entonces existen modelos para traspasar costos si eso es lo que se quiere. Pero en manos siempre del sistema público, del Estado. Siempre en mano, controlado totalmente con todos los sistemas de seguridad a nivel información, a nivel fiscal del Estado. Y eso no es algo que no lo hemos inventado los especialistas, los que vivimos viendo estos temas de trazabilidad. Existe una norma internacional, hay una norma ISO, que es la 22382, que trata de todo lo que son estampillas fiscales y los sistemas de trazabilidad, que establece cuáles son los procesos y los procedimientos que se deben llevar a cabo, no solamente en los sistemas, sino hasta el mismo proceso de licitación. Y una de las cosas que establece, igual como lo establece el marco contra el tabaquismo de la OMS, es que los sistemas no pueden ser delegados a la industria, deben ser contratados, controlados y administrados por el Estado con proveedores que no tengan ninguna relación con la industria, ninguna relación directa o indirecta. Te quiero contar, Jorge Miñoso, que estamos siendo los ecuatorianos de alguna manera sorprendidos por algunas medidas de carácter legal y jurídico. Por ejemplo, un último veto del sistema ejecutivo en el Ecuador a una ley que obligaba a los bancos a devolver los cobros indebidos. Otro veto que obligaba a las compañías de telefonía celular a acumular los saldos que tienes, los saldos no usados mensualmente. Y ahora nos cae esto, que nos deja realmente sorprendidos. Nos deja realmente sorprendidos. Y algo que te quiero recordar, que lo dije al principio. El economista Michel Jorat, chileno, entrevistado por mí en el 8 de diciembre, dijo que los productores privados de consumos especiales suelen, no todos, algunos sobornar a las autoridades para que pase la delegación de la trazabilidad y de los sellos fiscales a ellos. No quisiera pensar que eso está sucediendo en el Ecuador, pero hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado. Y la otra cosa, quiero preguntarte porque no la tengo clara.
Si el Ecuador recauda 100 millones de dólares adicionales por impuesto a los consumos especiales de cerveza, derivados del tabaco, bebidas alcohólicas, ¿por qué eliminando la facultad pública de la trazabilidad, si se va a perjudicar esa recaudación, ¿dónde está el beneficio económico? Te lo pregunto. No se entiende cuál es la razón a nivel del impacto. O sea, si vemos el impacto que ha tenido el CIMAR, son beneficios bastantes buenos, exitosos, que tiene no solamente la parte, como decía, la parte económica, hablamos más de 100 millones. O sea, la recaudación, estos sistemas de trazabilidad tienen tanto impacto y tanto beneficio en la parte de recaudación que se autopagan, vamos a decirlo así. Lo que tú gastas en el sistema, en un año lo pagas inmediatamente con el exceso de recaudación que obtienes, porque aumenta entre un 10, 20, 30%. Hemos visto ya experiencias en diferentes, más de 30 países. No solamente eso, es que estamos hablando que el CIMAR, cuando inició, existían aproximadamente 150 fabricantes formalizados y el CIMAR produjo de que 150 fabricantes aproximadamente adicionales se formalizaran. O sea que estamos atacando a nivel fiscal, estamos atacando por varias vías, aumentando la recaudación, bajando el comercio ilícito y también formalizando fabricación, vamos a decir, de no origen lícito que existía en el Ecuador. Entonces, los beneficios que traen los sistemas de trazabilidad son, vamos a decir, tienen un impacto exponencial en todo lo que son las recaudaciones de los gobiernos. Y por eso vemos como países, y ponemos el ejemplo de Colombia. Colombia, por su forma su forma política, de cómo están divididos los diferentes departamentos, tiene diferentes sistemas de trazabilidad. ¿Y cuál es el paso que está dando Colombia? Porque se dio cuenta que tener diferentes proveedores, diferentes sistemas, lo que crea un caos y la cura sale más costosa que la enfermedad. Entonces, ahora lo que están enfocados en hacer un solo sistema general. Y eso hemos visto en otros países. O sea que el paso que se está dando en Ecuador, vemos que nos estamos retrocediendo a 15, 20 años atrás. Tenemos un minuto para una pregunta y una respuesta que te ruego sea lo más rápida posible. Jorge Miñoso, experto externo internacional de sistemas tributarios. La pregunta es esta. Tú sabes que hay una asociación internacional de trazabilidad fiscal, ¿no es cierto? Sí. Esta asociación internacional está muy preocupada por lo que acaba de acontecer en el Ecuador. La pregunta es, ¿podría esta asociación internacional no intervenir, hacer notar, señalar, hacer el reclamo, el reclamo que hay que hacer en este sentido? Contéstame rápidamente. Yo entiendo que sí. O sea, yo entiendo que no solamente esta Asociación Internacional de Estampillas Fiscales, también la propia Organización Mundial de la Salud, porque afecta el marco, el acuerdo marco sobre el control del tabaquismo. Y lo que entiendo es que el Estado debe verificar, evaluar cuáles son las mejores prácticas y ya verificar cuáles son los estudios que han realizado todas las instituciones, el Banco Mundial, que puso de ejemplo en su último informe el año antepasado, en el 2019, el propio Ecuador, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos colocan como referencia a Ecuador. Entonces, está pasando Ecuador de ser una referencia internacional a tener un proceso totalmente complicado y desbaratando lo que es un buen sistema de trazabilidad. Sí, un sistema complicado, yo creo que adiciono yo, perdóname yo, un sistema descalificado. Muchas gracias, Jorge Miñoso, experto internacional y asesor externo de sistemas tributarios. Gracias por tu fecunda orientación. Muchas gracias y gracias por la invitación.